En nombre de Dios y de nuestra querida patria, damos inicio a la sesión de transporte del Senado. Bienvenidos los senadores presentes, nuestro ayuda acá, la secretaria, la ayudante. Bienvenidos todos. Siempre se me olvida. La cuenta. Tiene la palabra la señora Araceli Garrido. Presidente, tenemos dos documentos en la cuenta. El primero es una comunicación del director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Asociación Gremial, señor Juan Merechis, mediante la cual solicita audiencia a la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Este proyecto está con discusión inmediata y ayer se renovó la discusión inmediata del Ejecutivo. Perfecto. Y en segundo lugar, también otra comunicación de los representantes del Sindicato Interempresa de Oficiales de Marina Mercante, CIMAR, mediante la cual le dan a conocer la preocupación de los marinos mercantes chilenos de naves mayores de alto bordo respecto del proyecto de ley que se encuentra en la tabla del día de hoy. Junto con lo anterior, quiero recordarles que en la sesión pasada dimos cuenta de dos solicitudes de audiencia respecto del proyecto de cabotaje, una de Citrach y la otra de la Cámara Aduanera de Chile. Ya, perfecto. ¿Alguna consulta a los senadores sobre la cuenta? Varios. Se ofrece la palabra para tratar algún tema de interés de algún señor senador o señora senadora. ¿No? No viendo más temas que tratar, pasamos a la citación de hoy. Tabla. La comisión se encuentra citada para iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley de fomento a la marina mercante y a la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo con urgencia calificada de suma. No sé si fomenta la marina mercante o no, pero ese es otro punto. ¿Intervenciones de algún senador al respecto? Ya. Buenos días, mucho saludar. Adelante. Muchas gracias, presidente, y aprovechar de saludar a los senadores presentes, a los asesores que están participando de esta sesión. Estamos contentos de poder volver a presentar en la comisión este proyecto de ley para fomentar la competencia del cabotaje marítimo que ya fue votado en general y también en la sala y que ahora nos permite poder entrar a la discusión un poco más en cada uno de los incisos en los cuales estamos haciendo ajustes y las indicaciones que se han ido recibiendo. Perdón, ministro, le doy la bienvenida a la comisión que andaba buscando justo quién eran los invitados. Así que bienvenido, don Juan Carlos Muñoz. Muy bien, don Alejandro. Muchas gracias, senador. Gracias por tenerme acá en la sesión. Feliz de estar nuevamente. La presentación que voy a hacer tiene 4 partes. Voy a presentar algunos antecedentes de la ley. Vamos a presentar algunos aspectos centrales del proyecto de ley, impacto económico y social y finalmente algunas indicaciones del Ejecutivo. Quisiera comentar que nos interesa mucho que se pueda estructurar una mesa técnica con los asesores de los miembros de la comisión, de modo de ir trabajando algunas de las indicaciones que estamos incorporando y otros elementos que puedan ser de interés de los miembros de la comisión o que vayan llegando. Mi propuesta, presidente, es que podamos estructurar esa mesa. Del lado nuestro está todo el interés para poder avanzar con esto en forma lo más rápido posible. Y agradezco que podamos presentar hoy día y que usted lo haya dispuesto con la premura con que esta urgencia exige. Todos los antecedentes me gustaría comenzar mencionando respecto del cabotaje. El cabotaje es una palabra que es relativamente técnica, ¿verdad?
responde al transporte marítimo, fluvial o lacustre y es de carga o de pasajeros, y vamos a ver que algunas de las indicaciones justamente tienen que ver con el transporte de pasajeros, pero el foco principal cuando hablamos de transporte, cuando hablamos de cabotaje en general, estamos hablando principalmente de carga, entre puntos del territorio nacional. Y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva, es decir, todo el transporte que ocurre por vía marítima, fluvial o lacustre dentro del territorio. El tipo de carga que se moviliza en Chile es muy importante los graneles. El 50% de los graneles de cabotaje que se mueven en Chile responde a graneles, por ejemplo, combustibles que se transportan dentro de Chile. Los otros graneles importantes son los graneles sólidos, que es casi un 20%, y tenemos un 30% que es de carga general, principalmente containerizada. Acá tenemos que entender que esta distinción, porque también algunas de las indicaciones que hemos recibido apuntan a tratar de hacer una distinción en cada uno de estos mercados. Dentro de las restricciones que operan en este mercado, hoy día tenemos la ley de fomento de la marina mercante, en que reserva el cabotaje estrictamente para naves chilenas. Se le denomina reserva de cabotaje. Y existen 3 excepciones a esto de que sean solo naves chilenas, y 2 de ellas son de un uso prácticamente insignificante, una de ellas un poco más, y que han sido por tanto poco utilizadas en la práctica. Una es la reputación de naves, en que se autoriza, ¿no es cierto?, por un periodo relativamente breve, que haya una nave extranjera que pueda hacer este tipo de servicios. Hay un 0,14% que tiene que ver con waivers y la verdad que las licitaciones, que es el tercer mecanismo, casi no se utiliza. Son muy pocas las veces que hemos tenido para atrás alguna licitación en que termina una empresa internacional ofreciendo el cabotaje dentro del país. Tenemos una ley de navegación cuyos requisitos son, uno, que hay que inscribir naves en el registro chileno. Las empresas para ofrecer este tipo de servicios tienen que ser chilenas, tienen que tener sede principal en Chile, tienen que tener presidente, gerente y mayoría de los directores chilenos, y más del 50% del capital tiene que ser nacional. Y esto no solamente es exigible para la empresa que ofrece servicios, sino que también para los socios de esas sociedades propietarias de las naves, es decir, aplica aguas arriba, pero no aguas marítimas, aguas, ¿no es cierto?, aguas arriba de la propiedad de la empresa. Muy importante también, hay que mantener enarbolado el pabellón nacional, y hay una exigencia que es más fuerte respecto de la nacionalidad de los tripulantes, de quienes navegan, respecto del Código del Trabajo, que exige un 85% chileno. En este caso es un 100%. Es decir, el capitán tiene que ser chileno, la oficialidad tiene que ser 100% chilena, la tripulación tiene que ser 100% chileno. Es decir, es un mercado que está bien protegido para la industria nacional. Eso ha tenido un costo. Y el costo que ha tenido es que el cabotaje marítimo, o sea, el cabotaje, el movimiento de la carga por mar, ha sido cada vez menos relevante. Es decir, de alguna manera, por proteger la industria, en definitiva lo que estamos haciendo es impidiendo que ésta se desarrolle y que cumpla el tremendo potencial que tiene el transporte marítimo dentro de un país que tiene tantos kilómetros de costa, ¿no es cierto? Son pocos los países del mundo que tienen esta exposición al océano, y sin embargo tienen tan acotado, tan limitado, tan atorado, ¿no es cierto?, la industria como para que realmente pueda ocurrir el transporte marítimo. Acá tenemos un gráfico del 2001 al 2023 que uno ve cómo va aumentando el tonelaje movilizado en importaciones, en exportaciones, y sin embargo el cabotaje marítimo está totalmente estancado, acotado a un par de empresas, a un par de clientes, y la verdad es que es una pena porque la oportunidad aquí perdida es gigante, como vamos a mostrar. Es un mercado que está altamente concentrado. Tenemos 2 empresas que controlan el mercado de graneles líquidos, 2 empresas para todo el país, 3 el de sólidos. Es decir, estamos hablando realmente de una falta de competitividad que tiene costos que se traducen, y no es una sorpresa, ¿no es cierto?, en altas tarifas. Si yo tengo que mover carga hoy día entre San Antonio y Punta Arenas, me cuesta $2.826 la tonelada o el contenedor. Y si comparo, ¿no es cierto?, una ruta equivalente, que es por ejemplo San Antonio Callao, en que sí pueden operar empresas internacionales, ahí cuesta solamente $600.
es decir, que una distancia equivalente. Es decir, estamos hablando de tarifas que están 4,6 veces por encima de lo que podrían ser si tuviésemos una competencia razonable o equivalente a la que tenemos en el mercado internacional. Es decir, acá estamos perdiendo competitividad producto de proteger una industria de la manera que lo hemos venido haciendo. Y esto, por supuesto, genera también una serie de ineficiencias operativas que también cuestan caro. En Chile las marejadas son habituales, ¿no es cierto? Y eso significa que ocasionalmente, y no tan ocasionalmente en algunos casos, hay que cerrar los puertos. Cuando un barco está llegando y el puerto está cerrado por condiciones climáticas, por paro portuario, por lo que sea, entonces la carga la tengo que dejar en otro terminal, en otro puerto. Y hoy día, como no tenemos mercado suficientemente ágil de cabotaje, significa que esa carga hay que moverla necesariamente por vía caminera, porque no hay servicios de cabotaje que la puedan ofrecer. No permitimos, ¿no es cierto?, ni siquiera reposicionar la carga entre puertos chilenos a través de barcos con bandera de conveniencia, lo que sería súper natural. También tenemos el problema de que como tenemos falta de servicios de cabotaje y que los servicios que se ofrecen son tan caros, con frecuencia la carga que va desde Biobío y que tiene que ir destino a La Paz, por ejemplo, pasa por Callao, no se va a Antofagasta, ¿ah? No se va a Iquique, se va a Callao y de ahí se transborda a Arica porque las naves extranjeras no pueden hacer cabotaje. Entonces, y no hay servicios. Entonces, esto de nuevo nos significa un aumento de los costos, una carencia de competitividad. Me gustaría contar estos son algunos de los casos, ¿no? Ahora, aspectos centrales del proyecto de ley, un proyecto de ley que tiene su origen en el gobierno previo, cuando el entonces ministro de Hacienda, junto con Claudio Agostini, un prestigioso economista, presentan un proyecto de ley que lo que propone es la apertura total del cabotaje, ¿eh? En que ya no hay reserva de cabotaje para naves chilenas, en que cualquier nave puede ofrecer cualquier servicio entre puertos chilenos. Este es un proyecto de ley que refleja, ¿no es cierto?, la gran necesidad que tiene esta industria por enfrentar una mayor apertura. Nosotros entendimos como gobierno que este era un tema muy relevante al que queríamos darle continuidad. Sin embargo, también entendemos que ese proyecto tiene que tener viabilidad política y por eso hicimos algunos ajustes que permiten lograr una gran parte de los beneficios que genera el proyecto original, pero protegiendo algunos elementos que son relevantes para la industria nacional y para el sector laboral. Ese proyecto de ley se presentó para primer trámite en agosto del año 2023 en la Cámara de Diputados, que mantenía, ¿no es cierto?, la reserva de cabotaje pero hacía alguna modernización de las excepciones con las cuales algunas empresas internacionales pueden, con bandera de conveniencia, pueden operar en algunos servicios, en algunos casos, y eso ya pasó por la Cámara de Diputados con una amplia mayoría. Pasa al Senado, ¿no es cierto? Y ya fue aprobado por esta comisión, no solamente por esta comisión, sino que después tuvo que pasar por la Comisión de Pesca y por la Comisión de Trabajo. Fue a la sala y hoy día estamos ya con el proyecto aprobado en general y estamos en la fase ahora de recibir indicaciones y poder tener una discusión un poco más en detalle. Vamos al contenido principal del proyecto de ley. El proyecto de ley toca distintos cuerpos legales. La ley de fomento a la marina mercante se mantiene, la reserva de cabotaje, es decir, se mantiene exclusivamente para navieras chilenas, pero con una definición que nos parece más adecuada respecto de lo que es las naves chilenas. Se optimizan los mecanismos de excepción. Por una parte, en el caso de las licitaciones se elimina un 5% que la verdad hacía que las empresas internacionales no tuvieran ningún interés en poder participar o posibilidades de ganar. Se amplía el waiver caso a caso de 900 a 3.000 toneladas y se cambia también la reputación, cambiando el tonelaje de registro al número de naves registradas. Creemos que eso también va a ser más atractivo, la posibilidad de poder tener más naves internacionales navegando y ofreciendo servicios, sobre todo cuando los chilenos están interesados en poder ofrecer esos servicios. Esto va a fomentar el uso y el foco se pone en la zona norte del país, del paralelo 41 al norte, entendiendo que el 41 al sur, la descripción que yo hice unos minutos atrás respecto a la falta de competencia es menor. Es decir, del 41 al sur sí se observa entre puertos de esa zona,
sí se observa una mayor competencia en que las naves que circulan en esa zona del país son también de características menores. Nosotros hemos aprovechado el que son características menores para focalizar la apertura en las naves de mayor envergadura, de mayor eslora. Se crean además dos excepciones nuevas. Por una parte, el waiver anual, que es un permiso anual renovable solo por una sola vez, limitado para naves con eslora mayor a 150 metros. Y a eso me refiero porque en el caso de las naves que operan en el sector sur de Chile, las naves son de tamaño menor. Ahora, una de las indicaciones, vamos a reducir esos 150 a 120 metros, y allí donde no existan servicios nacionales. También la ruta de salida permite que naves extranjeras aprovechen su capacidad ociosa en la ruta de salida, pudiendo hacer cabotaje por el total de la carga de comercio exterior descargada en Chile. Es decir, si hay, por ejemplo, una nave que descarga combustible en un lugar, puede volver a cargar combustible en su ruta de salida o granel líquido, y de esa manera logramos aprovechar una capacidad instalada que está disponible para de esa manera mejor disminuir los costos de nuestra economía. Respecto a la ley de navegación, se eliminan barreras administrativas para la constitución de empresas navieras en Chile, las que, por supuesto, deberán cumplir con la ley laboral chilena y tributar en Chile. Creemos que eso es muy importante y que es clave tenerlo en cuenta a la hora de entender la apertura que estamos contemplando. Pero se mantiene, importante también, la ley vigente de la Reserva Naval, ya que únicamente las naves chilenas van a formar parte de ella. Respecto a los impactos esperados, acá, dentro de los mayores impactos, vamos a tener mayor competencia, mayor productividad en transporte marítimo nacional y mayor actividad logística portuaria en la macrozona norte. Nosotros creemos que las tarifas de los fletes deberían disminuir entre un 20 y un 39% para el caso de los graneles, entre un 19 y un 39% en la carga general. O sea, razonable que en la medida que uno pone más competitividad debieran disminuir las tarifas. Y por lo tanto, en ese contexto, creemos que esto va a generar un ahorro anual de hasta 245 millones de dólares producto de las menores tarifas. Importante también, se van a reducir los costos para la empresa, especialmente MIPYME, y así como también los precios finales que pagan los consumidores. Va a haber mayor eficiencia en el movimiento de carga, potenciando la apertura de nuevas rutas y aprovechando la capacidad ociosa de las naves con el waiver anual en la ruta de salida. Creemos que acá pueden haber ahorros por las nuevas excepciones que estamos planteando. Estimamos en 20 millones de dólares anuales la eliminación de los costos de transbordo solo en Callao, como un hábito frecuente del comercio que va hacia Bolivia, y que permitiría, ¿no es cierto?, aumentar la competitividad de esa carga, y al mismo tiempo la creación del waiver anual debiera generar beneficios anuales de entre 48 y 116 millones de dólares al año. Se reducen, por supuesto, emisiones de CO2 por mayor uso del modo marítimo. El modo marítimo, en términos de emisiones por kilómetro recorrido, es menor que las alternativas de los modos camineros, por lo tanto ahí también tenemos un beneficio anual de 75.000 toneladas, y hay un ahorro y competitividad para empresas estatales en ENAP, en Codelco, de 27 y 21 millones de dólares anuales, que son los principales clientes, ¿verdad?, o que mueven carga en Chile por la vía marítima. Respecto de las indicaciones, me gustaría ir ahora a cada una de ellas para después pasar a la discusión. Me imagino que vamos a poder entrar a la votación, espero, presidente, la próxima sesión. Dentro de las indicaciones del Ejecutivo, respecto del artículo 3 de la Ley de Fomento de la Marina Mercante, tenemos una definición de cabotaje que la simplificamos para que la carga de comercio exterior entre puertos chilenos no sea considerada como cabotaje. Esta modificación recoge las sugerencias tanto de Campur como la Asociación Nacional de Armadores, Armasur. Busca asimismo mejorar la armonía del proyecto con la normativa aduanera. Segundo, el waiver anual, la corrección para reemplazar naves por navieras, de manera que el permiso se otorgue a la naviera y no a cada nave, evitando usos prolongados más allá de lo permitido. Es decir, que una naviera no simplemente pueda ir cambiando la nave y de esa manera mantener un waiver anual mucho más allá de lo razonable, sino que mantener el espíritu, ¿no es cierto?, que es que si una naviera se hace cargo de un servicio, independiente si pone una nave u otra, lo que tiene es un año renovable por un año más, siempre que no existan servicios prestados por empresas chilenas, ¿no? Esto también es una sugerencia recogida del diálogo que hemos tenido con ANA, y como usted puede ver, hemos tenido un diálogo con distintos actores, tanto del sector empresarial, armadores,
exportadores, laborales. Este ha sido un proyecto de ley ampliamente conversado con los distintos actores que están involucrados en el cabotaje en Chile. También, como ya lo anticipé, modificaríamos el límite de eslora de 150 a 120 metros. Esto permite no restringir las reputaciones que existen actualmente al norte del país, manteniéndose el objetivo de dar protección al sur austral. La Armada señaló que este cambio no afecta a la seguridad, lo que nos parece positivo, y hemos decidido bajarlo de 150 a 120 porque identificamos algunos casos en los cuales teníamos en el norte, en la zona centro-norte del país, la necesidad de algunos servicios de cabotaje que requieren naves de entre medio de 120 a 150, y eso todavía es razonable y se mantiene para el caso del sur austral. La ruta de salida, hay una corrección formal para reemplazar la palabra agencia por la palabra agentes de naves para mantener así la terminología del Código de Comercio. Esta precisión fue levantada por la Armada. También un waiver caso a caso, se incorpora el límite de 120 metros de eslora, reforzando aún más la protección al sur austral. Esto fue solicitado por los gremios de trabajadores de Marina Mercante, para los cuales es importante para ellos mantener el que estas excepciones no actúen en el sur, donde ya tenemos un buen mercado. Quisiera referirme de nuevo a la definición de cabotaje arriba, que también no lo dije con suficiente detalle. Se simplifica la definición para que la carga de comercio exterior entre puertos chilenos no sea considerada como cabotaje. Es decir, esto permitiría que una nave que, por ejemplo, porque un puerto está cerrado, tiene que dejar la carga en otro puerto, permitiría que al ser carga de comercio exterior, se pueda tomar, ¿no es cierto?, por otra nave de comercio internacional, o de una nave de bandera de conveniencia o bandera internacional, lo puede hacer el movimiento hacia el puerto donde está originalmente destinada la carga. Y por eso es que es tan importante en ese sentido hacer esa definición de cabotaje, dejando el comercio exterior, toda la carga todavía libre de ese espacio. En la ley de fomento de la Marina Mercante tenemos una facultad de directemar para restringir el paso de naves extranjeras. Se incorpora aquí y se actualiza el inciso 8 de la ley, que establece la facultad de que la autoridad marítima, para excluir naves mercantes extranjeras del territorio nacional cuando constituyen un peligro para la seguridad de la navegación o para el medio ambiente acuático o para evitar la ocurrencia de actos ilícitos. Es decir, aquí hay una facultad de directemar que permitiría restringir que algunas naves no puedan circular o no puedan ofrecer servicios. Eso es una facultad que directemar solicitó el Armada, evidentemente. Respecto a la ley de fomento de la marina mercante, hay una reputación a casco desnudo. Se incorpora de nuevo lo mismo que antes, el límite de 120 metros de eslora para reforzar aún más la protección al sur austral. Respecto a la reputación, se modifica el límite de eslora de 150 a 120 metros. Esto permite no restringir las reputaciones que existen actualmente al norte del país, manteniéndose el objetivo de dar protección. Lo mismo que he dicho ya un par de ocasiones, la Armada señaló que este cambio no afecta la seguridad. Hay un artículo transitorio en la ley de fomento a la marina mercante en que se incorpora un plazo de 12 meses para la modificación del reglamento de la ley conforme a los cambios introducidos por el proyecto. Este es el proyecto de ley, presidente, y las indicaciones que estamos generando. Quisiera agradecer la atención y que podamos dar paso entonces ahora a las consultas que puedan tener. Saludar a los 4 senadores, veo que se incorporó también el senador Saavedra, así que saludarlo a los 4, gusto de verlo. Gracias, ministro. Damos la bienvenida al senador Gastón Saavedra. Ministro, es bueno precisar un tema porque se presta para confusión, el tema de cabotaje. Hoy día la definición de cabotaje no solo está para el sector marítimo, sino el cabotaje es el transporte de carga y pasajeros entre 2 puntos del país, que puede ser cabotaje terrestre, cabotaje aéreo o cabotaje marítimo. No solo definido al tema marítimo, a veces se confunde. Lo que pasa es que la definición cabotaje es un término que agrupa el hecho de transportar o mover carga dentro del territorio nacional, y la palabra no es muy, a veces, conocida, digamos. Tiene toda la razón, presidente, tiene toda la razón. Quizás yo quisiera de inmediato decir que yo me refería al cabotaje marítimo y usted tiene toda la razón para hacer la No, pero es bueno que aclararlo para... Y el otro tema, las excepciones son súper importantes en las leyes, sobre todo en estas leyes de navegación y de fomento a la marina mercante, porque las inversiones a veces en naves muy grandes no son fáciles de realizar y de repente no existe una actividad económica que financie tal obra. Entonces la única manera de hacerla dentro del territorio es con una excepción. Por eso las excepciones de las leyes son muy buenas,
pero también acá se están mejorando las excepciones para poder hacer uso de ellas, que es bastante bueno. A los senadores, ¿alguna? Adelante. Muchas Don gracias, Matías, adelante. presidente. Muchas gracias. Saludar al ministro de Transporte. Para los que nos venimos integrando recientemente a esta Comisión de Transporte, una oportunidad de poder recapitular lo que son los objetivos principales del proyecto, lo que fue la discusión general. Yo no pude participar porque no era miembro de la comisión en esa instancia, pero agradezco la explicación del ministro. Yo voté a favor la idea de legislar y obviamente estamos muy dispuestos a analizar cada una de las indicaciones. Hay un tema que para mi región es muy sensible, que dice relación con el tema de los cruceros. Entiendo que el senador Van Rysselberghe presentó una indicación para liberalizar de alguna manera la recalada de los cruceros. Hoy día el puerto de Coquimbo es un puerto muy importante en la recalada de cruceros. Después los pasajeros generalmente van al Valle del Elqui, se le ha dado toda una significación a la ruta turística del Valle del Elqui este año, que se cumplen 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Entonces hay una significación muy importante de lo que es la región de Coquimbo como destino turístico. Yo no sé si usted ya se ha formado una idea de la indicación del senador Van Rysselberghe, se han podido estudiarla. Me gustaría su opinión al respecto y cómo vamos a dinamizar el transporte de pasajeros y sobre todo la recalada de los cruceros internacionales en puertos como el puerto de Coquimbo. Gracias, presidente. Adelante, ministro. Agradezco al senador Walker. Entre paréntesis, me gustaría decir algo que no comenté, que es que no puedo estar ahí en la comisión. Hoy día tenemos la firma de el cable Humboldt que hemos conversado alguna vez, una firma con Google para tender un cable entre la costa nuestra hacia Australia, que va a ser muy potente, y eso me impidió estar en otros lugares con la facilidad que hubiese querido, pero agradezco la oportunidad de poder presentar acá en forma online. Y respecto a lo que dice el senador Walker, nosotros estamos más que disponibles para trabajar en esa comisión técnica y eventualmente liberalizar esa restricción de 400 pasajeros. La verdad que el foco que tenemos puesto nosotros en este impulso de fomentar el cabotaje marítimo ha estado sobre todo puesto en el análisis en el transporte de carga, y respecto al transporte pasajero entendemos perfecto lo que dice el senador y tendemos a estar bien de acuerdo. Voy a agregar algo porque algo me tocó a mí en algún momento participar. Ese tema de la cantidad de pasajeros de las naves se discutió hace como por 5 años, hace tiempo atrás. El problema, miren, acá hay que entender una cosa, en teoría, si uno aplicara la ley o como la aplican en otros países, un crucero extranjero no debería tocar más de un puerto en Chile. Porque si toca 2 puertos pasa a ser cabotaje. Nos hacemos todos los lesos con ese tema porque queremos que toquen todos los puertos posibles, y el problema se produce en el lado sur, porque en el lado sur, ¿qué pasa? Esto no ocurre, por ejemplo, en Argentina, que en Argentina se van de Buenos Aires a Puerto Madryn, de Puerto Madryn se van a Ushuaia, pero ellos en el camino no tienen nada que mostrar. Pero acá en Chile, en la zona sur, en teoría la norma dice que cuando una nave va directa al puerto, tiene que ir directo al puerto, y en el trayecto de ir al puerto chileno, por ejemplo Punta Arenas, la nave no tiene que hacer nada que no sea inherente al acto de pasar. Es decir, la nave no va a hacer en el camino un acto, una actividad económica, sino va directo al puerto. Entonces, el problema se produce en la zona sur porque el antejardín es muy bonito antes de llegar al tema. Entonces, hay buques que paran y se ponen a hacer actividad económica. Es un tema que tenemos que definir. Y el problema que hay, ¿por qué se definió el tema de 400 pasajeros? Porque hay naves chilenas, con bandera chilena, que están en ese mercado. Entonces, si tú autorizas a naves grandes a hacer la misma actividad que hacen las chilenas, es un tema de una competencia leal. Mira, ahí hay un problema que nunca se definió bien,
En Canadá, esta cuestión la definieron de la siguiente manera. Definieron varios puntos de glaciales donde se podía pasar y le cobra el Estado, no en Canadá, en Alaska, le cobran $100 por pasajero. Le dicen, en este ventisquero tú puedes pasar y yo te voy a cobrar $100 por cada pasajero que tú llevas a bordo. Y se definieron lugares para poder pasar. El tema que acá es re difícil decir cómo hay que ordenar y analizar bien el tema, sobre todo en la zona sur, porque en la zona norte no está este problema, cuando no hay nada en el camino, pero pero no es un tema porque los barcos se salen un poco, pero no pasan por los canales, no hay canales, entonces en el puerto sí, la gente llega al puerto, baja, etcétera, y hay toda una actividad, por eso es importante. Los cruceros dejan como grandes, sobre todo como $100 promedio por pasajero en un puerto. Pero el problema se produce en el sur, que hay naves chilenas, con bandera chilena, cruceros chicos de 400 y menos, que le empiezan a competir los otros con bandera de conveniencia. Entonces es un tema, es una discusión que se hizo hace cierto tiempo y se logró llegar a un acuerdo. No fue la mejor solución porque dejaron varios vacíos y cosas indefinidas, como por ejemplo yo hubiera sido partidario de decir, oye, este ventisquero pueden pasar las naves y le vamos a cobrar tanto por pasar, en estos otros no, pero dejar 2 puntos para mostrarle a los cruceros extranjeros y cobrarle. Pero bueno, no se hizo, pero quienes son los que más se ven afectados en este tema son las empresas portuarias, los puertos, etcétera. Por eso se trató de agilizar sin generar una competencia con las naves, los cruceros chilenos que existen sobre todo en el sur, porque no hay en la parte norte. Adelante, senador. Sí, ministro, buenos días. Además del transporte de carga está el transporte de pasajeros y esta ley, por lo tanto, permitiría el transporte de pasajeros. Voy a poner un ejemplo. Desde Arica a la región que representamos junto a Enrique Van Rieselberghe por su intermedio. Es por todo sabido que en la región contigua está Ñuble y que tiene canchas de esquí y que tiene nieve. Y por lo tanto se puede armar perfectamente un circuito turístico llevando a los pasajeros, voy a poner un ejemplo, desde Arica, 400 pasajeros, que se bajen ahí en Talcahuano, o en Lirquén, o en Coronel, cualquiera de los puertos que elijan, y sean transportados después a estos otros circuitos turísticos que por lo tanto estarían perfectamente eslabonados y se generaría una cadena de valor a propósito de el transporte de pasajeros vía marítima y potenciaríamos el turismo, que es una de las expectativas que hay, porque hoy día no podemos hacer transporte de pasajeros al interior del país. Entonces, esta ley permitiría eso y evidentemente el país tiene que prepararse para una etapa distinta una vez que yo espero se apruebe esta ley con todo lo que tenga que ver que además sea pro crecimiento. Es una ley no solamente que regula el transporte de carga y de pasajeros al interior del país, sino que además incentiva la economía en diferentes aspectos. Y eso es lo que tenemos que ver con todos los cuidados que haya que tener para que del paralelo o del 41 hacia el sur las cosas queden salvaguardadas con también las reservas que hay, pero a los que somos de otras regiones nos interesa muchísimo que podamos tener acceso al transporte de pasajeros y esperar además que la carga efectivamente que se produce en las regiones como la nuestra no tenga los sobreprecios que hoy día tiene y que la hacen, por tanto, muy poco competitiva. Nos pasa con la celulosa, si es que alguien exporta a Bolivia, tiene que ir primero a Callao, de ahí volver a Arica y de ahí subir a Bolivia. Entonces, eso es una cuestión inaceptable. Ya no podemos seguir con esta externalidad tan negativa que evidentemente afecta a una región que produce esto, o lo que nos pasaba con Huachipato, cuando salía lo mismo traer una tonelada de acero desde un puerto chino que llevarla desde San Vicente a Antofagasta, y la distancia eran 10 veces más, eran 15.000 kilómetros que habían desde China a Antofagasta y 1.500 desde San Vicente a Antofagasta. Entonces son cosas como esas que no podemos seguir manteniendo y yo espero que se abra por lo tanto la visión, el criterio de cómo somos contribuyentes con un modelo de transporte distinto al que hemos tenido hasta el día de hoy. Don Enrique.
Muchas gracias, presidente. ¿No? Solamente coincidir con el último comentario que hizo nuestro senador Saavedra y pedirle al ministro, bueno, así lo indicó una vez que terminó su presentación o durante su presentación, respecto a activar la mesa técnica para poder entrar a los detalles más finos, afinar como comisión la última versión del proyecto y poder después votarla, ojalá con el mayor consenso posible. Eso, presidente. Don Matías, ¿no? Ya. Ministro, adelante. Nosotros, me parece que los comentarios que hemos recibido más bien apuntan en la línea de lo que hemos estado proponiendo en este proyecto de ley. Respecto al tema de transporte pasajero, entendemos que puede ir por un carril distinto y estamos más que dispuestos para poder relajar algunas de las cosas que están dispuestas en el proyecto. Creemos que es un proyecto estratégico. Lo que decía el senador Saavedra respecto al paso de la carga por Perú para poder moverse dentro de Chile es un autogol absolutamente inexplicable que tenemos que corregir. Por lo tanto, este es un proyecto que me parece que tiene urgencia y por eso lo hemos tratado de esa manera. Me alegra que haya recepción respecto a la idea de poder montar una mesa técnica que durante estos días pueda abordar las indicaciones que hemos ido recibiendo y ojalá poder pasar a votar las indicaciones la próxima semana. Eso es lo que nos interesa y agradecemos mucho la buena voluntad de todos acá. El ministro Grau está en este momento en otra comisión y por eso es que en este caso que le adelantaron la comisión. Inicialmente iba a estar aquí de 9:30 a 10:30, pero lamentablemente se adelantó la comisión. Pero estamos acá en el Ministerio de Economía, en esta mesa conmigo y con Transporte, trabajando con toda la premura que esto exige. Gracias, ministro. Sí, me envió las excusas el ministro Grau, que estaba en la Comisión de Hacienda, en una votación, así que no podía, estaba complicado para venir. Y estaban en votación de una ley. Lo que pasa, yo creo que acá han habido errores en este tema, por ejemplo, de la carga que iba para Bolivia, que no la bajan en Arica, por temas de definición, porque esas cargas son cargas una vez que salió del lugar de origen, sale como carga de exportación, por lo tanto es una carga que salió del país, y cualquier carga que salió del país que no está ingresada, para mí ya no es cabotaje, es parte de la carga, es una carga que va a Bolivia y va en tránsito, por lo tanto no deberían haberle aplicado la ley de gas. Yo creo que hay un tema de aduana ahí que aplicó mal el concepto, igual que los temas de los contenedores, mientras los contenedores no estén ingresados al país, yo creo que es un tema que debería ser carga internacional, al igual que las cargas cuando algún buque por mal tiempo se ve obligado a dejarlo en otro puerto que no era el puerto original y mientras no se ingrese esa carga al país, yo creo que es una carga en tránsito y debería perfectamente poderse mover con naves extranjeras. Digo. Mientras esté ingresado o haya salido del país, yo creo que es un tema más de definición de aduana que debería manejar ese concepto. Comentar que el proyecto lo que logra, ¿no es cierto?, es dejar explícita esa apertura, que me alegra escuchar que estamos, o sea, yo creo que bien, estamos todos de acuerdo, y este es un espacio que no deja ningún tipo de lugar para ambigüedad, ¿no es cierto?, corrige algo que hay que corregir y hay que corregirlo a la brevedad, y por eso es que lo hemos puesto como uno de los ejes del proyecto de ley. Quizás se podría hacer también por otra vía en un camino más largo de conversar con aduanas, puede ser, pero aquí tenemos la oportunidad de poder cerrar esa llave a la ineficiencia y poder dar paso, ¿no es cierto?, a un sistema logístico que opere en forma mucho más ágil y en forma mucho más efectiva a través de este proyecto y de paso fomentar en otros ámbitos también el cabotaje nacional que nuestro país requiere. Sí, a mí me habría gustado que en este proyecto habríamos puesto algo más de fomento a la marina mercante, y yo creo que es un tema que la marina mercante chilena, que es toda una industria, sea más competitiva y le demos herramientas para poder competir con condiciones de leyes extranjeras, que me habría gustado haber fomentado mucho más en este proyecto la marina mercante, pero bueno, yo creo que se mejoran hartas cosas, por lo menos de las excepciones, y temas producto de errores, yo diría de interpretación, porque perfectamente se podrían haber interpretado las leyes y se podrían haber hecho muchas cosas. No sé si alguien más tiene una...
No, no, hoy día no. ¿No tenemos nada más? Adelante, don Gastón. Colegas y ministros, yo creo que tenemos que fijar la metodología de trabajo, porque ya está claro el instrumento que vamos a ocupar, que es una mesa de trabajo, pero el cómo comenzamos, nombramos cada uno un representante en esa mesa, vamos nosotros, pero acordémoslo, pues que sea parte de la sesión y no lo dejemos ahí como en una nebulosa en que no nos juntamos nunca y después volvemos entonces a la sesión sin nada que volver a tratar sobre el punto. Entonces, presidente, la idea es, de veras, formalicemos un acuerdo de cómo trabajamos las indicaciones que ya están en nuestro poder. Ya, ¿tú la quieres trabajar fuera de la comisión? ¿O en una Claro, un equipo que... En un equipo. Sí. Ya, perfecto, pues estudiémoslo. O sea, pero tomemos esa decisión, porque no que lo estudie. Ministro, adelante. No, yo propongo, el presidente, por su intermedio, de que cada senador determine un asesor de su equipo que sea informado a la Secretaría de la Comisión, y nosotros desde el Ministerio convocamos a esas personas para articular las reuniones que sean necesarias para discutir las indicaciones. Me parece que es la manera más efectiva, segura. Me parece entonces que cada senador le informe a la Secretaría y nosotros procedemos con la convocatoria. Ya, perfecto. Don Enrique. No solamente acabo de tomar conciencia de que nuestro senador Saavedra no es miembro permanente de esta comisión, Sí. pero en esta comisión, estimado senador Saavedra, desde que partimos, se ha estilado tener esta mesa técnica en donde participan los asesores de los parlamentarios de la comisión, se maximizan los acuerdos y una vez que está esa mesa, madura, se coloca el proyecto en la comisión. se votan los Perfecto. acuerdos y después se votan también democráticamente las divergencias. Perfecto. Apliquemos lo tradicional. Ministro, adelante. Lo único que comentaría es que es posible que la mesa vaya despejando artículos de forma progresiva, y en ese sentido yo sugeriría que las sesiones de la comisión vayan abordando esos acuerdos progresivamente, de modo de ir mostrando avance y permitir que esto vaya con el ritmo que todos quieren. Pues sería mi sugerencia también, y nosotros vamos a convocar a esto a la brevedad. Perfecto, ministro. Don Matías. Preguntarle a usted y al Ejecutivo qué timing tienen pensado para la tramitación de estas indicaciones conforme a la urgencia también del proyecto. Yo creo que puede salir bastante rápido si nos apuramos, porque yo creo que hay muchas cosas que están ya definidas, sobre todo las excepciones. Creo que hay pequeñas diferencias y temas que hay que pulir, pero el efecto al final yo creo que está definido ya. Yo creo que va a haber más temas complejos en la parte sur, que ahí se mezclan cosas. Cambia mucho de Puerto Montt al sur el desarrollo de la marina mercante chilena. Entonces, al norte está la marina mercante más grande, que le ha costado mucho desarrollarse, y tampoco tienen un mercado tan grande como para que se desarrolle. Entonces la parte más competitiva está al sur. Yo creo que ahí podemos tener alguna diferencia, pero yo creo que es rápido, sí, hay muchas cosas que están bien avanzadas. Ministro. Nosotros propondríamos que la comisión de asesores se convoque para este viernes, por ejemplo, y yo coincido con usted, presidente, de que este es un proyecto que deberíamos despachar durante este mes sin ningún problema, porque por un lado el nivel de consenso es claro, y en aquellas cosas en que podrían haber distinciones distintas también son bastante claras. Entonces yo creo que vamos a encontrar acuerdos y vamos a poder ir avanzando. Perfecto, entonces formaríamos la comisión con los asesores para partir el viernes, lo antes posible, cosa de tener ya algo definido para la otra semana, y esperamos que todo salga rápido y lleguemos a acuerdos. A mí lo único que
me preocupa es el fomento de la marina mercante chilena. Yo creo que es un tema muy importante. Yo creo que es una de las industrias que es clave y estratégica para el desarrollo del país, y me habría gustado haber hecho algo más por la marina mercante chilena, de haber fomentado la industria. ¿No? Podríamos haber bajado, no sé, impuestos, algo de hacerla más competitiva. Pero bueno, quizás todavía, pero los impuestos es un tema complejo de tocar. Ya le presenté ahí al ministro un artículo de que si puede, que es un tema que tiene que hacerlo el Ejecutivo, porque involucra impuestos, que las empresas navieras chilenas que construyan naves en astilleros chilenos puedan recuperar hasta el 40% del valor de la nave de los impuestos futuros que paguen. Entonces obligan a las empresas que les va bien a invertir en Chile y invertir en astilleros, cosa que desarrollamos un poco la industria. Que son los temas que se usan. En Estados Unidos hay una ley muy antigua que para hacer cabotaje en Estados Unidos la nave tiene que ser construida en Estados Unidos. Yo no puedo llevar una nave de Europa, ponerle bandera norteamericana y tienen que construir la nave en Estados Unidos para hacer cabotaje, que es súper estricto. ¿Digo? Pero bueno, son temas de estrategia de fomento, porque la marina mercante es algo que es una industria muy especial y requiere a veces apoyo, no es una industria como las normales. Digamos. Lo que pasa es que hay muchas leyes y como es una industria móvil, las leyes de otros países a veces se han generalizado y ablandado y disminuido mucho, sobre todo de las banderas de conveniencia, y ahí es donde se produce un problema de competencia un poco desleal. Quizás deberíamos tener hasta nuestra propia bandera de conveniencia, no sé, es un tema que hay que discutir. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, damos por terminado esto.